tiempos antiguos, desde antes del Señor Jesucristo, hubo roles en la mujer y cómo las consideraban los diferentes pueblos, diferentes lugares donde ellas estaban presentes, las mujeres, cómo eran tratadas. Si pueden pasar, por favor, la primera diapositiva. Culturas como la cultura romana o la griega, que menospreciaba, era un menosprecio hacia la mujer y su papel que ella desempeñaba. En Roma hay un ejemplo de ellas. La esposa era considerada como un pedazo de terreno y que estaba bajo el control del marido, y aún por ley el hombre podía hacer lo que quisiera con la esposa, aún hasta matarla, al menos eso estaba en sus leyes, y así era considerada como un objeto en la antigüedad, en diferentes culturas como la romana, como la griega, así se consideraba a la mujer. Siguió pasando el tiempo y estamos hablando de la historia en general, no de cómo dice la Biblia. Ahorita estamos haciendo un recuento de cómo se consideraba a la mujer en diferentes culturas o regiones, y en muchas de ellas lo único que veían en la mujer, como algunas todavía en nuestra época consideran a la mujer como nada más una posesión del hombre, y pues tienen costumbres que se han arraigado desde hace siglos y que siguen igual. A las mujeres no se les permite nada, ni vestirse de cierta manera, hablar, etcétera, y hasta el día de hoy eso en algunos lugares sigue habiendo eso, a ver las mujeres como si fuera posesión del hombre. Pasó el tiempo y vemos que el pensamiento después de el Señor Jesucristo, si quieren pasar la siguiente, lo correcto en aquella época era prepararse para ser madres, para ser esposas. Sus únicas labores era aprender los deberes del hogar, cocinar, lavar, limpiar, atender a la familia. Solamente las que tenían buena posición tenían la posibilidad de aprender y poder escribir. Solamente las que tenían los recursos y eran de buena posición son las que aprendían a leer y escribir. Pero en general, la gran mayoría, y eso estaba en la mente también de las mujeres, y lo veían bien, correcto, prepararse para ser madres, para ser esposas, y aprendían las labores del hogar, de la casa. Muchos hijos tenían. Aquí vemos una familia con muchos hijos, pero la mujer se sentía bien cuidando y enseñando a los hijos. Esa era la característica de hace algunos siglos. Estaban las mujeres al cargo de sus hijos, de su casa, y se veía bien. O sea, no había oposición. Transcurrió el tiempo, si quieren pasar la siguiente, y vino la conocida revolución industrial. ¿Y qué sucedió? Pues en la revolución industrial, que tuvo lugar por ahí del año 1760 a 1840, donde empezó a florecer pues las industrias como la fabricación de trenes, los ferrocarriles, las textiles, las máquinas de vapor. Empezaron a contratar mujeres para que pudieran sacar la producción. En aquel entonces pues eran los hombres los que iban a trabajar, eran los varones los encargados de ir a las fábricas, a las industrias, a poder fabricar, pero los patrones pues
veían que no tenían avance y ellos lo que querían era producción y tener dinero, y pues le decían a los hombres, pues traigan a sus mujeres, traigan a sus esposas y a sus hijos a trabajar porque necesitamos sacar tal producción. Y la mujer empezó a meterse en las cosas del trabajo. Si quieres vas a la siguiente. Empezó la mujer a trabajar en las industrias, empezó a tener esa actividad, y en ese entonces pues no se les pagaba como un hombre. Ellas producían lo mismo que los hombres, ellas tenían el mismo trabajo que los hombres y no se les pagaba como un hombre, se les pagaba menos, como a un niño. Y es donde empieza a surgir esa inconformidad, es donde empieza a surgir, a ver, las mujeres empiezan a rebelar y a decir, no está bien, no está bien que nosotros que estamos trabajando lo mismo, que estamos desempeñando las mismas actividades y sacamos la misma producción, que un hombre nos paguen menos que el hombre. Y empezaron a formar un movimiento, el movimiento feminista de la igualdad de género. ¿Qué quiere decir la igualdad de género? Pues ellas, su lema era trabajo igual, pago igual. Si trabajamos lo mismo, debemos de ganar lo mismo. Y así empezó ese movimiento con ciertas mujeres que estuvieron al frente, pero empezó todo ahí en la revolución industrial, ahí en ese auge de la industria, ahí empezó la mujer a decir, pues tenemos los mismos derechos que el hombre, debemos de ganar lo mismo porque estamos haciendo lo mismo. Y estaba bien, era correcto, pues si está trabajando lo mismo, está produciendo lo mismo, están las mismas horas trabajando, pues está bien. Tienen que pagar lo mismo que la otra persona que está haciendo el mismo trabajo. Era correcto su ideal, estaba bien lo que ellas decían, pero juntamente con eso, las mujeres pues, no querían nada más la misma paga, sino pues vamos más para allá, ¿no? Porque en aquel entonces las mujeres no tenían muchos derechos para estudiar, derechos para tener una posición dentro del gobierno, dentro de puestos públicos, ellas no podían ejercerlo y empezaron su lucha, la lucha feminista. ¿Qué sucedió? Si quieren pasar la siguiente. Las mujeres empezaron a reclamar sus derechos. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Entonces, las mujeres empezaron a buscar su incorporación y a la sociedad, a los derechos iguales del hombre. Empezó una rebelión en contra de lo tradicional. Pues ya no queremos estar nada más dentro del hogar, ya no queremos solamente cuidar niños, queremos ir más adelante y queremos y tenemos nosotros y vamos a luchar por nuestros derechos. La siguiente, entonces, empezó esa lucha por la igualdad de género, igual trabajo, igual paga. La que sigue, y entonces, a partir de la Primera Guerra Mundial, las mujeres se iniciaron en los estudios universitarios. Antes no podían sacar una carrera, pero ahora pues ya tenían derechos. ¿Está bien? ¿Quieren estudiar? Adelante. Y entonces empezaron a estudiar en la universidad. ¿Qué más lograron las mujeres? Si quiere pasar la siguiente. Empezaron a incluirlas en el voto, en el sufragio. 1948, después de una ardua lucha, los derechos de la mujer, lograron obtener eso, que pudieran votar. Y eso fue
a nivel de las Naciones Unidas. Aprobaron ese derecho al voto a las mujeres. Y pues como fue en las Naciones Unidas, pues en diferentes naciones se logró eso, como aquí en México. Si quieren pasar a la siguiente, en 1975 se da ese paso, el Año Internacional de la Mujer, establecido por la ONU, 1975. La siguiente, en México, como parte de las Naciones Unidas, fue hasta 1953 cuando se dio el derecho al voto a la mujer, y ellas votaron el 3 de julio de 1955. La primera mujer que votó aquí en México, ganó los derechos del voto, fue en 1955. La siguiente, vemos que estaban ganando terreno. El día de hoy, pues vemos a mujeres en diferentes áreas en el ámbito deportivo. Vemos mujeres que son boxeadoras, ponen los guantes y pues tenemos el mismo derecho. Nosotros también podemos, no solamente los hombres ahí golpearse, nosotros también, y las vemos ya también en el box, en las luchas. Hay mujeres que son luchadoras, ponen una máscara, etcétera. El fútbol no nada más es exclusivo de los hombres, sino ahora también las mujeres, y tienen su liga y también las transmiten, y también tienen sus torneos internacionales. Las mujeres están ganando terreno. Levantamiento de pesas, donde nada más los hombres pues tenían la fortaleza para levantar las pesas, ahora también las mujeres en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, compiten en pesas. Tenemos derecho, decían las mujeres, está bien. Compiten en pesas, en maratones y en deportes que anteriormente eran exclusivos de los varones, ahora las mujeres están ganando terreno. También en la política, antes no había una presidenta, el día de hoy ya vemos primeras ministras, vemos jefas de gobierno, vemos presidentas municipales, regidoras, senadoras, diputadas y muchas mujeres en diferentes cargos públicos. Eso es lo que vemos el día de hoy. En los trabajos queremos ser igual que el varón, y entonces vemos en la construcción a personas ahí llevando la construcción. Hace unos días, unas semanas, estamos construyendo ahí en Tlaxcala y pues contratamos personas para que echaran el colado, que antes se hacían puros varones ahí, hacían la mezcla, cargaban el bote y pues la subían al techo y la echaban. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en esta ocasión va una mujer, y pues me sorprendió, ¿no? Porque antes no había mujeres que trabajaran en la construcción, y la mujer pues agarraba el bote, lo cargaba, echarle la mezcla. Mujeres en la construcción, mujeres policías, en el ejército. Años antes no se veían mujeres policías. En el ejército menos, eran puros soldados, no eran los bomberos, ya hay bomberas. En el transporte colectivo las ves a las mujeres, en los peceros, en los taxis, las ves manejando. Y la maquinaria pesada también. Hace un tiempo, unos meses, fuimos a un curso de retroexcavadoras, una máquina pesada para limpiar los terrenos y excavar, y la sorpresa es que había mujeres ahí, 3 mujeres tomando el curso de retroexcavadora, y terminaron, y las veías ahí moviendo la máquina. Y no solamente ahí, sino en muchas máquinas de maquinaria pesada tú ves a las mujeres. Vemos cómo el día de hoy la mujer ha ganado mucho terreno. ¿Y
quiere ganar más, quiere ir más allá. En el hogar también han ganado terreno. La siguiente, ahora en el hogar, pues vemos que el varón pues, también le entra a la barrida, a la planchada, a la lavada, a la limpieza, y muchas de las mujeres pues salen a trabajar, salen fuera de su casa a trabajar, pero pues también adquirieron obligaciones, porque pues ahora la mujer pues tiene que también asegurar al esposo. Si no trabaja el esposo y trabaja la mujer, pues en el Seguro Social puede inscribir ahí al esposo como su pareja, como su esposo, tienen los mismos derechos, tienen los derechos a la manutención. Si se divorcian, si se separan y el varón se queda con los hijos, pues la mujer tiene que aportar el dinero. Antes no era así, antes no era así, pero ahora con los cambios de las leyes, ahora también la mujer, si se separa y el hombre se queda con los hijos y la mujer trabaja, le quitan de su sueldo porque pues el varón se hace cargo de los hijos. Y así es, y si se muere, el varón tiene derecho a una pensión. Y así es, en la actualidad están ganando terreno. ¿Qué sucedió? Porque el día de hoy, hace unos días, hubo una manifestación, un movimiento feminista, luchando en la defensa de sus derechos, diciendo ya no queremos que maten más a las mujeres, ya no queremos que las violen, que las secuestren, que parezcan muertas. Y hicieron una manifestación aquí en la Ciudad de México, ahí en el centro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si quieren, vamos a ver un pequeño video de lo que sucedió en esa marcha. Si quieren ponerlo. Empezó la manifestación en la Glorieta Insurgentes. Empezó como a las 6 de la tarde. Cuando empezó a anochecer, no sé, cuando llegaron las tinieblas, empezaron a cometer muchos desórdenes las mujeres. Empezaron a romper vidrios, los vidrios de la estación del Metrobús, los vidrios de todo lo que estaba alrededor de la Glorieta de Insurgentes. Empezaron a quemar vehículos, quemaron sus propios transportes donde ellas iban a manifestarse. Era tanta lo que ellos traían que quemaron sus propios transportes. No querían ver a ningún hombre ahí en la marcha, empezaron a pintarlos, a agredirlos. Los reporteros gritaban: no queremos reporteros, queremos mujeres reporteras. Empezaron a hacer destrozos ahí en Insurgentes, en el edificio y la sede donde están los policías. También empezaron a hacer toda clase de destrozos. Se fueron al Ángel de la Independencia y empezaron a pintar el Ángel de la Independencia, lo que nadie había hecho y se había atrevido a hacerlo por temor a la autoridad o que le agarraran. El día de hoy tú vas ahí al Ángel de la Independencia, está todo pintado, todo alrededor en el piso está todo pintarrajeado. Movimiento feminista. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegar hasta esos extremos? Los comentarios de la gente que pasaba y que hombres decían: está bien, tienen derecho a manifestarse, pero pues yo nada más venía a acompañar a mi esposa y me agredieron. Y enseña cómo está todo pintado, cómo el reportero le golpearon. No querían
ver a los hombres como si ellos tuvieran la culpa. La esposa de este varón decía, pues es que pues nosotros también tenemos derechos. Si ellas tienen derechos, nosotros también tenemos derechos y ellas no están respetando nuestros derechos, al contrario, nos están agrediendo. Así terminó esta manifestación ahí feminista, queriendo que el gobierno las observara, hiciera caso a sus demandas. Pero déjenme decirte que hay muchos asesinatos. Si vemos las estadísticas aquí en México, de los asesinatos que hay al año, son más de 20,000 muertes que hay. Solamente el 10% es de mujeres, los demás son de varones. De 20,000 muertes que hay al año aquí en México por causas violentas, por arma de fuego, que es lo que más muertes hay por arma de fuego, la gran mayoría, el 80% es de hombres, el 20% es de mujeres, y está mal, sí está mal que haya eso, pero pues si tenemos más derechos son los varones de ir y manifestarnos y decirnos, pues acaben con la delincuencia, acaben con todo esto que está menguando nuestra vida, de los varones. Pero estas mujeres, pues sí, tienen derecho a manifestarse y a decir, pues ya no, ni una menos, decían ahí en sus pancartas, en sus pintas, y está bien. No queremos muertes, no queremos agresiones, no queremos que más mujeres sean violadas, secuestradas y muertas. No lo queremos, pero no era ni es la forma de manifestarse. ¿Por qué se llegó hasta eso? ¿Por qué hasta esos puntos? Porque si vuelven a convocar a otra marcha, ¿qué crees que pase? Se van a juntar y van a juntarse más mujeres y van a hacer más destrozos. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué está aconteciendo? Esto no es algo casual o que pues es progresivo o que pues tenía que suceder. No, hay algo detrás de todo esto y sabemos que lo que está detrás de todo eso pues es Satanás, el diablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Dice la Escritura que el príncipe de este siglo es el diablo, es Satanás, y él se levanta contra todo aquello que tiene que ver con Dios, tiene que ver con la palabra de Dios y con lo que Dios ha establecido desde un principio. Si quieres poner la siguiente, hay un lema o un refrán que se compuso en España y dice así, dice de esta manera: la mujer le dice al diablo, ¿te puedo servir en algo? Es un refrán. La mujer le dice al diablo, ¿te puedo servir en algo? Y vemos que desde un principio, desde la antigüedad, pasamos a la Escritura, desde que Dios hizo al hombre y la mujer, el diablo se ha utilizado de la mujer. El diablo es el que vio en la mujer, dice la Escritura, sus sentidos fueron seducidos, y el diablo le dice a la mujer, pues con que Dios dijo que no comieras de ningún fruto de aquí, de lo que está en el huerto. La mujer pues entabla la conversación con el diablo, le dice, no es así como tú dices. Dijo Dios que de todos los frutos del huerto podemos comer, menos de este fruto, de este árbol, porque el día que comiéremos ciertamente moriremos. Y el diablo dice que es astuto, le dice a la mujer, no te creas, no es cierto, no le creas a Dios. Y desde ese entonces, pues estamos viendo cómo el diablo utiliza a las mujeres para destruir lo que Dios quiere, o en su mente, en su buen corazón,
quería Dios hacer con el hombre y la mujer. Y vemos lo que está aconteciendo el día de hoy, todos los destrozos, y son violentas, son agresivas. Tú vieras los comentarios de esas mujeres, son agresivos, pero todo tiene un origen, todo viene desde ahí. El diablo sabe cómo, dónde, para empezar su trabajo, para hacer caer lo que Dios quiere dejar establecido desde un principio, familias y familias sólidas. Si quieres poner la siguiente, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice la Escritura: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está diciendo, mucho me temo que como la serpiente, así con su astucia, con su engañó a Eva, también los sentidos de las mujeres hasta el día de hoy sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, siendo que en vez de irse a lo que Dios ha establecido y el papel de la mujer y el rol que tiene según la palabra de Dios, sean cambiados sus sentidos y se vuelvan a otras cosas, y entonces sean extraviadas y ahora pues ya no vean como lo mayor principal la familia, los hijos, el esposo, sino ahora pues vean otras cosas. Queremos ser igual que los hombres, queremos tener las mismas oportunidades, queremos que nos paguen lo mismo, queremos trabajar en lo mismo y ser igual que los hombres. Y dice que sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se extravíen, ya no encuentren el rumbo, ya no vean lo que es correcto, lo que está allí escrito. Ahora sí, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Si quieres pasar la siguiente, el papel de la mujer en la Biblia. ¿Cuál es el papel de la mujer que encontramos aquí en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer para que sea feliz, para que cumpla lo que Dios desde un principio quiso que fuera la mujer? Porque muchos dicen, la Biblia es un libro machista. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la Biblia es un libro machista como muchos quieren interpretarla? Pues vamos a ver la historia desde el principio para ver si es así. Si quieres pasar la siguiente, hay muchos textos desde el Antiguo Testamento que nos dicen que Dios sí le interesan las mujeres. Dios desde un principio hizo su pacto con mujeres, hombres y mujeres. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 29, verso 1. Si quieren lo checamos. Vemos hasta el último versículo, que era el 11. Reúne Moisés a toda la congregación y les empieza a decir que Dios hizo un pacto con ellos. Dice en el verso 1 del capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, llama a Moisés a todo Israel y les dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan,
ni bebéis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y le dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que él corta la leña hasta que saca el agua. Vemos que desde un principio Dios hizo pacto con las mujeres, no nada más con los varones, sino con las mujeres también. También en la antigüedad las mujeres estaban obligadas a escuchar la palabra de Dios, que se leía en voz alta. Podían escuchar la palabra de Dios, no era exclusivo de los hombres. En Deuteronomio 31, verso 12, dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Las mujeres estaban ahí y escuchaban la palabra de Dios, y era un mandato: vamos a congregar a todo el pueblo, varones, mujeres y niños, aún los extranjeros, para que oigan y aprendan y teman a cumplir la palabra de la ley. En Nehemías, cuando fue la restauración y empezaron a hablar de la palabra de Dios, y Nehemías los reunió ahí en la explanada del templo, estaban reconstruyendo, les dio las leyes a todo, y estaban las mujeres también ahí. Si quieres, seguimos el siguiente punto. También las mujeres ministraron en la puerta del tabernáculo. Eso lo dice Samuel capítulo 2, verso 22. Acuérdense cómo Dios reprende a Elí por sus hijos. Primera de Samuel 2, 22. Porque ahí dice que las mujeres estaban ahí velando en el templo. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Si había mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo, ahí estaban las mujeres, que los hijos de Elí se aprovechaban y eran terribles y tremendos, de que Dios se molestó mucho y acabó con ellos, pero estaban ahí las mujeres en las puertas del tabernáculo. ¿Qué más dice el Antiguo Testamento acerca de las mujeres? Ellas ofrecían sacrificios, y a lo mejor dices, a ver, ¿cómo está eso? Que ellas ofrecían sacrificios, los encargados eran de la tribu de Leví. No, pero ellas iban y llevaban sus ofrendas para que las sacrificara las mujeres. Y estaba escrito, cuando tenían hijos, que era el primogénito, iban y ofrecían su ofrenda para ser sacrificadas en el templo. Podían entrar y llevar la ofrenda porque habían cumplido el tiempo de su purificación. Si tenían dinero, pues llevaban un toro, un borrego, y si no, pues un par de palominos, como lo hizo José y María cuando tuvieron a Jesús, o cuando nació Jesús. Sí, en el Antiguo Testamento hacían esto. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme
su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Verso 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. O sea, podían ofrecer sacrificios, ¿sí? Aquí está. Iban las mujeres a presentar sus sacrificios. ¿Qué más dice el Antiguo Testamento de las mujeres? No solamente ofrecían sacrificios, sino además las mujeres clamaron a Dios y Dios las escuchó. Vemos cómo con Ana no podía tener hijos y dice que fue ahí delante de la presencia de Dios al tabernáculo y empezó a orarle a Dios pidiéndole por un hijo, empezó a clamarle y Dios le escuchó y le dio un hijo al profeta Samuel. Entonces estamos viendo cómo Dios pues no es un Dios que nada más escoja a los hombres, sino también estaba con las mujeres. Cuando clamaron, Dios las escuchaba. Dios también les habló directamente a ellas, no utilizó intermediarios. Dios les habló a mujeres y eso nos dice el Antiguo Testamento. Dios les respondió, Dios les habló, Dios aceptaba sus sacrificios, sus oraciones, estaban en el templo, podían velar en el templo. Eso dice el Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 15, verso 20, vemos que había profetisas. La primera de ellas fue María, hermana de Moisés y de Aarón. Así nos dice Éxodo, capítulo 15, cómo después de que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel y le sacó con mano fuerte, dice que María, la profetisa, agarró su pandero y empezó a entonar un canto. Había profetisas. También en Segunda de Reyes vemos cómo cuando se redescubrió la ley de Dios, el rey que estaba gobernando en aquel entonces, le dijo a ciertos hombres: vayan y consulten a Dios por mí, porque esto que dice la ley está muy fuerte, a ver qué dice Dios. Y entonces fueron a una profetisa que estaba en el pueblo de Israel. Vemos entonces en el Antiguo Testamento cómo Dios, pues no nada más era un Dios de hombre, como muchos dicen que Dios es machista, nada más los hombres y las mujeres las hace a un lado. No, Dios, para Él todos somos iguales, pero hay ciertas funciones que son diferentes que ahorita las vamos a ver. La siguiente diapositiva la vemos en el Nuevo Testamento, cómo es considerada la mujer en el Nuevo Testamento. Las mujeres siguieron y sirvieron a Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, vemos cómo iban mujeres, varias mujeres, siguiendo al Señor Jesucristo. También vemos cómo las mujeres estaban entre los discípulos en el aposento alto. Cuando Jesús se les apareció, estaban los discípulos y estaban las mujeres. También cuando descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y fueron bautizados, estaban mujeres también, no solamente eran hombres, estaban las mujeres ahí en Pentecostés. ¿Qué más vemos en el Nuevo Testamento acerca de las mujeres? Creyeron en Jesús y fueron bautizadas y también fueron perseguidas. Eso dice la Escritura. Si quieres, ese sí lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 14. Eran perseguidas las mujeres, no nada más perseguían a los hombres, también las mujeres las perseguían. Hechos capítulo 5,
Dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En el verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Vemos entonces cómo también las mujeres seguían a Jesús y creían y se bautizaban. Donde quiera que se predicaba, pues las mujeres eran muchas las que se convertían, como el día de hoy. Muchas mujeres son las que tienen más sensibilidad a lo espiritual, y en las iglesias vemos que el 70 al 80% son mujeres y el 20-30% son varones. En aquel entonces era lo mismo y eran aceptadas como parte de la iglesia. Si quieres, el siguiente punto, en Hechos capítulo 8, verso 12. Dice en el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres creían y se bautizaban. El siguiente texto es donde Saulo los perseguía. Dice igual en el capítulo 8, si quieres poner el texto. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, las mujeres también eran perseguidas, también las arrastraba Saulo para entregarla a las autoridades. ¿Qué más? Ahora sí, la siguiente diapositiva, el siguiente punto. Las mujeres atendieron a los pobres en forma práctica. El caso de Tabita, que hacía ropas, vestidos para las mujeres, atendían a los pobres. ¿Qué más? Las mujeres instruyeron a otras en la palabra de Dios, a otras mujeres las instruían. Eso dice Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Las mujeres, pues vemos cómo ellas tenían cierto cargo dentro de la iglesia, que eran diaconisas. Eso lo dice en varios textos, Romanos y 1 de Timoteo. Pasamos a la que sigue. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer en la familia según la Biblia? ¿Cuál es el papel que Dios ha dejado establecido en la palabra de Dios y el rol que tiene la mujer dentro de la familia? Si quieres, pasamos al que sigue. La Biblia ubica a la mujer en su hogar como su ministerio principal. La Escritura nos habla que la mujer como principal ministerio es el hogar. En Tito capítulo 2, verso 4 dice, está hablando de las ancianas, de las que ya tienen tiempo dentro de la congregación y son consideradas como ancianas, y les dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Número 1, les manda Pablo a Tito, donde él estaba, que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos como número 1, que amen a sus maridos y a sus hijos. Ese es uno de los principales roles, si no es que es el principal dentro de la familia, que amen a sus maridos y a sus hijos con un amor sacrificial. Sabemos que hay 3 tipos de amor en la Escritura, pero al que se refiere es el amor ágape, no a los otros 2.
que uno de ellos pues es por naturaleza el amor filial, que pues la gran mayoría lo tiene con su familia, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Ese es el amor filial. El amor eros, que es el aspecto físico, a ese no se refiere, sino se refiere al amor ágape, un darse sin esperar recibir nada a cambio. Y entonces la labor de las ancianas dentro de la iglesia era que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que amen a sus maridos y a sus hijos como principal rol dentro de la familia, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sujeta a sus maridos. Lo que vemos el día de hoy, pues no vemos que se cumpla esto que Dios quiere que haya dentro de los matrimonios y de las familias, que la mujer se sujete a su marido. Y esto es causa de hasta divorcios, separaciones entre el hombre y la mujer, porque la mujer no quiere sujetarse el día de hoy. Pues sí, está viendo todo lo que acontece alrededor y ve lo que sucede con las manifestaciones, con las mujeres que tienen derecho, y pues nosotros también tenemos derecho, que es eso de sujetarme a nuestro marido, y entonces se rebelan en contra no de la fidelidad de su marido, sino de Dios, que Él estableció desde un principio cómo debería de hacer el matrimonio. Y pues la principal rol que tiene la mujer es en el hogar, según la Escritura, según la Biblia, según Dios. Así Dios los formó, así Dios nos hizo para que fueran familias fuertes y sólidas. El día de hoy no vemos que eso suceda en medio de esta sociedad. Los roles se han cambiado y la mujer lo menos que quiere es sujetarse a su marido. Es un mandamiento de Dios. Muchas dicen, pues es que tú no conoces a mi marido. Pues no lo conozco a lo mejor, pero pues tú sí lo conoces, o debiste de haberlo conocido cuando te casaste con él, porque tú fuiste la que te casaste con ese varón, con ese hombre. Es que no lo conocía, pues lo hubieras preguntado a su familia, a sus padres, a sus hermanos, oye, ¿cómo es fulanito? Pero no, pues ya te casaste, ahora tienes que sujetarte a tu marido, como dice la Escritura. Es cierto, si te lleva a quebrantar los mandamientos de Dios, a rebelarte contra eso, ahí sí no tienes que sujetarte, pero en todo lo demás tienes que obedecer a tu marido si quieres agradar a Dios. Si no, a lo mejor ya estás ahí diciendo, pues yo también tengo derechos, yo también aporto, yo también colaboro, yo también hago aquí, y el marido ni siquiera me recompensa, ve todo lo que hago con los hijos, en la casa, y ni siquiera me toma en cuenta. Tienes que sujetarte a tu marido. Muchas de las causas de pleito que hay dentro del matrimonio es porque la mujer no quiere sujetarse al marido. Y el rol de las ancianas es: enséñen a las más jóvenes. Se van a casar, pues enséñenle qué es lo que tienen que hacer dentro del matrimonio. Amar a su esposo, a sus hijos, y que sean sujetas a él, a sus maridos. ¿Qué más? ¿Quieres pasar la siguiente? ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? Una protección física. La mujer no está diseñada para jornadas largas de trabajo y bajo presión. Dios no diseñó a la mujer
para el trabajo rudo. Al hombre le dijo, con tu sudor trabajarás la tierra y de ella vas a comer. A la mujer no le dijo eso. Dios no hizo a la mujer para hacer trabajos rudos. Esta mujer que te platico, que estaba cargando ahí y estaba al parejo de los hombres, pero pasaron 2 horas y esta mujer empezó a sentirse mal. Dice que si no tiene una pastilla para el dolor, porque ya le duele mucho la cabeza, se siente mal. No, pues espérate, hay que se recueste un rato, que descanse, vamos a conseguirle unas pastillas para el dolor. La mujer no está diseñada para jornadas largas de trabajo y bajo presión. ¿Por qué? Somos diferentes, estamos constituidos de diferente forma, de diferente manera. Así nos hizo Dios. La mujer es complemento del marido, del hombre. Es un complemento. El hombre, cuando va a tomar decisiones, lo hace más razonablemente que una mujer. La mujer toma decisiones muchas veces basadas en el sentimiento, con sentimientos. Y eso lo han demostrado muchos estudios, donde cuando van a tomar una decisión inmediata, rápida, se van más por el sentimiento que por el razonamiento. Así tú ves cuando sucede algún accidente con el hijo y a lo mejor se cae y se abre y está escurriendo de sangre, la mujer toda espantada empieza a gritar y a llorar y mi hijo, y reacciona de esa manera por sentimientos. El varón, tranquila, a ver, vamos a ver qué tiene. Si requiere llevarlo al doctor, lo llevamos. Pero la mujer gritando, llorando, queriendo ya hacer no sé qué cosas. Pero así Dios nos formó y nos hizo. Dios nos constituyó de esa manera. La mujer es complemento del varón desde un principio. Hubo muchas reacciones en cuanto a la marcha que hubo esos días aquí en el centro de la ciudad. Una de esas reacciones fue de una mujer. La entrevistaron a una mujer que dice que es cristiana y dijo, ella es una artista reconocida, renombrada, y decía, pues la verdad, pues no es correcto lo que hicieron estas mujeres, este movimiento feminista, porque pues tenemos roles dentro de la familia y no está bien. Nosotros, las mujeres, tenemos que estar sujetas a los hombres o a nuestros esposos y ser complemento del varón, no enseñorearnos y estar por encima de ellos. Esa fue la reacción de esta mujer, los comentarios. ¿Y qué pasó? Pues olvídate. Todas se le fueron encima, todas empezaron a atacar por hacer este comentario. ¿Qué más? Si quiere pasa a la siguiente. Cuando existe la obediencia a Dios, hay una protección física. La mujer está en su casa, no sale a trabajar, está cuidando ahí a los hijos, educándolos, instruyéndolos, está protegida físicamente, pero también hay protección moral. Hay menos tentaciones ahí en la casa. No hay varones que la estén ahí seduciendo, no hay ahí que la estén provocando para provocar la ira. Hay menos tentaciones en la casa. ¿Qué más beneficios hay de estar las mujeres en su casa? Hay una protección espiritual. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para buscar a Dios. En vez de correr para ir a trabajar, para ir a las labores, para ir a sus actividades allá afuera de la casa, pues aquí adentro tengo más tiempo para buscar a Dios, tengo más tiempo para leer su palabra, tengo más tiempo para estar cerca de mis hijos. Hay una protección espiritual. La que sigue.
la sujeción de la mujer. ¿Cómo debe de sujetarse? La mujer soltera, pues tiene que estar sujeta a los padres. Como dice la Escritura, la mujer que es soltera, pues tiene que estar sujeta a lo que dicen sus papás. No vas a tal lugar, está bien. Haz esto, está bien. Limpia tu cuarto, correcto. Ayúdame a hacer la comida, está bien. Estar sujeta a lo que dicen los padres. La mujer casada pues está bajo sujeción del marido. Tiene que obedecer al marido en todo, menos en que aquello que le lleve a hacer cosas en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, de violar su conciencia. Ahí si no, vete por una caguama. No voy. Pasa ahí a la tienda y cómprame unos cigarros. Discúlpame, no voy a ir. Eso sí, no te obedezco. Pero, pues plánchame estos pantalones. Sí, mi amorcito, te los plancho. Hay que estar sujetos al marido. Prepárame esta comida. Sí, cómo no, te la preparo. Sujetas al marido. Ve y dile al abonero que no estoy. Ahí si no, te obedezco. Ve y dile tú. Dile que no tienes para pagarle. No te voy a obedecer. No voy a mentir. No voy a robar porque me mandes a robar. No voy a hacer nada en contra de mi conciencia y de lo que dice la palabra de Dios. Pero todo lo demás, pues sí, me sujeto a lo que tú me digas. Que ya no vayas a la congre, ya no vayas y te reúnas. Discúlpame, pero la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Ahí nos vemos, ahí te dejo la comida, ahí te dejo todo. Yo voy a mirar. Hay que estar sujetos al marido, sí. Las mujeres viudas o solas, pues ya no tienen marido, pues están bajo sujeción a su familiar, sus padres, más directo, y pues a la iglesia. Van a tomar una decisión, como ven esto, dicen a sus papás, ya no tienen esposo, o la congre, hermano, ¿cómo ve esta situación? No, pues yo creo que es de esta manera. Las mujeres viudas o solas. ¿Qué más? La siguiente. ¿Cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? Y aquí es donde son puntos que están en la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuál es el lugar de la mujer? Ahora sí, dentro de la iglesia. Ya vimos en el hogar, sujeta a su marido, amar a sus hijos, instruirlos, educarlos, enseñarles desde temprana edad a leer, a escribir, si es que la mujer tiene conocimiento. Pero en la iglesia, ¿cuál es la función de la mujer dentro de la iglesia? Si quieres poner el siguiente diapositiva. Hay dos posturas que hay en varias congregaciones. Una de ellas es la igualitarista. ¿Qué es eso? Que proponen la igualdad del hombre y la mujer en la iglesia. Los mismos cargos, las mismas responsabilidades. Ciertos sectores, ¿cierto? Todos tenemos derecho, así como las mujeres, no solamente en el trabajo, en el deporte, en todos los ámbitos, en la política, sino también en la iglesia. También las mujeres, los mismos cargos, las mismas responsabilidades, deben ser igual que cualquier varón. Hay otra postura, las complementaristas, la que decía esta mujer artista, que propone la igualdad del hombre y la mujer. Sí, somos iguales, el hombre y la mujer, con el mismo valor.
ante Dios. Pero la mujer siempre será el complemento del varón. ¿Y qué dice la Biblia? Porque pues, hay textos que nos dicen cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia. Si quieres pasamos a la siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, ¿sí? Cristo es la cabeza del varón, o debe de ser la cabeza del varón, porque hoy en día pues vemos que en muchos hogares la cabeza del varón no es Jesús, ¿no? Por eso vemos muchas mujeres solas, porque el varón no quiere que Dios sea su cabeza, pero así es como Dios lo diseñó. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La siguiente. Dice Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y eso lo sabemos, que Dios hizo primero al hombre y después a la mujer, sacándole una costilla de Adán, hizo la mujer, y pues lo está recordando aquí el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Para qué lo hacía? Siguiente diapositiva. Dice un texto, no de la Biblia, de un libro. Dice, es claro que Pablo no fuese el primero en ordenarle a las mujeres a someterse a los hombres. A las mujeres judías se les enseñó la sumisión por siglos. Pablo, siempre cuidando de no alterar la tela cultural delicada de su día, alentó a las mujeres a continuar sometiéndose. Pablo le dijo, tenemos que seguir en esta misma línea. ¿Por qué? Pues porque así está en la Escritura, y así también nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. La que sigue. 3 instrucciones de Pablo para las mujeres. 3 instrucciones que da Pablo a las mujeres dentro de la iglesia. Estamos viendo las funciones que tiene la mujer dentro de la iglesia. Número 1, las mujeres deben recibir instrucción, no dar, con toda sujeción. Eso dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. En este pasaje, el apóstol dice que la mujer debe de recibir instrucción, no instruir, no enseñar o liderar por encima del hombre. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso les decía, vamos a tocar puntos difíciles, pero están ahí en la Biblia. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, diciendo, pues no debe la mujer instruir, no debe enseñar, liderar por encima del hombre. Es la primera instrucción que vemos que Pablo le da a las mujeres. ¿Qué más? Número 2, una mujer no puede enseñar a un hombre. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Antes, cuando se reunía la iglesia, lo que se hablaba pues era la palabra de Dios, la doctrina, las escrituras. La enseñanza en la iglesia primitiva fue en gran manera instrucciones de la palabra del Antiguo Testamento. Todavía no estaba el Nuevo Testamento,
Eran instrucciones del Antiguo Testamento y de lo que habían vivido con el Señor Jesucristo. Las revelaciones que Jesús les había dicho a los apóstoles. Y vemos cómo la Escritura prohíbe a una mujer enseñar formalmente la palabra de Dios a los hombres. La Escritura prohíbe formalmente que una mujer enseñe la palabra de Dios a los hombres. Es una instrucción dentro de la iglesia. ¿Qué más? El tercer punto. Dice en este texto, 2 Timoteo 2, en la parte B, que las mujeres no se les permite tener autoridad sobre un varón, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es evidente entonces que la mujer en la iglesia local, no debe de asumir cargos como el predicador, como maestra en las Escrituras, como una persona que enseña a los hombres. Tampoco tiene que estar en una posición de liderazgo con autoridad sobre los hombres en la iglesia. Son las instrucciones para las mujeres dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, pues vemos otras cosas. Vemos cómo la doctora pues le da instrucciones al enfermero, ¿no? Que es hombre, pues hace esto. Pues sí, ahí va el enfermero. Vemos cómo la jefa pues le da instrucciones a los empleados. Bueno, pues es la jefa. Yo estuve a cargo de una jefa dentro donde trabajaba. Pues está bien, pues la jefa dice eso, pues lo hacemos. Y en diferentes lugares lo que diga, si fuera mujer y tiene más autoridad, pues es lo que se hace. Pero dentro de la iglesia es diferente. Aunque tenga muchos años, la mujer ahí, no, es que yo puse la primera piedra aquí en esta congregación. Pues qué bueno que puso la primera piedra, ¿no? Y ya está la construcción y pues ya tengo derechos. Espérate. Y ahora voy a dar un mensaje ahí a la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros nos regimos con la palabra de Dios. No como se rigen en una organización, en una empresa, en un trabajo. Pues está bien, pues si estudió la mujer y sacó un diplomado, un doctorado, pues ya tiene el puesto de directora. Qué bueno que es directora. Y pues él es la mandamás ahí y hace y deshace y lo que ella diga. Bueno, pues es ahí en esa empresa. Pero aquí dentro de la iglesia, pues no es así, es diferente. Y Dios lo estableció de esa manera y de esa forma. Y tenemos que nosotros pues, obedecer a Dios. ¿Y qué sucede entonces? Si quieres pon la siguiente. ¿Y dónde quedan las pastoras? ¿No? Porque hoy en día, pues dicen, no, pues yo conozco una congregación que la que está enfrente es una pastora. Se murió el pastor y pues ella pasó al cargo de ser pastora y es la que predica y es la que le dice ahí qué hay que hacer, que hay que mover, que hay que predicar, que hay que hacer esto, aquello. Es la que dirige ahí esa congregación. ¿Qué hay de las pastoras? Si nosotros vemos a través del Nuevo Testamento que Jesús escogió a hombres como apóstoles. Ahí en la transfiguración eran 3 varones, Pedro, Jacobo y Juan, ahí estaban, 3 varones. En la última cena estaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles, nada más, no había mujeres. En Getsemaní estaban varones ahí durmiendo, solo estaban presentes hombres. Jesús nunca metió a mujeres en la posición de dirigir a hombres. No vemos en la Escritura ningún texto, ningún pasaje donde Jesús le dijera a una mujer, tú hazte cargo de esto, por encima de un varón. No lo vemos. Y Él es
nuestro ejemplo. ¿Qué más? No hay registro de alguna mujer predicando a hombres o enseñando públicamente en el libro de los Hechos. Tú ves el libro de los Hechos, cuando empezó la iglesia, empezó a crecer, no ves a ninguna mujer predicando y enseñando a hombres. No lo ves. ¿Qué más? No se le permitió enseñar o tener autoridad sobre hombres en la iglesia. En ningún texto de la Escritura se le permitió a la mujer estar por encima del varón. ¿Qué más? Por el texto que leíamos en un principio, que Eva fue seducida por Satanás por sus sentidos, porque así fue creada la mujer. Entonces, está por encima el varón, que usa más el razonamiento. Cuando surgió la necesidad de supervisar la distribución de comida, pues sorprendentemente 7 hombres fueron escogidos. Ustedes ven ahí en el libro de los Hechos, cuando hubo murmuración entre los griegos y los hebreos, y pues los que estaban encargados de darles de comer ahí a las mujeres eran los apóstoles, y dijeron, pues a ver, vamos nosotros mejor a predicar la palabra y vamos a poner a 7 varones de buen testimonio, de fe, llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de esto. Y pues escogieron a 7 varones, no escogieron a mujeres, y iban a servir a las mesas, iban a servir un plato de comida ahí en las mesas. Escogieron a varones, no a mujeres, dándonos un ejemplo. ¿Qué más? Los equipos misioneros inicialmente estaban compuestos por mínimo 2 hombres que encabezaban el grupo. Eran 2 hombres, mínimo. Si iba 1, 2, mínimo 2 hombres que se hagan cargo de ir de misioneros. Y así era desde siempre. Vemos en el libro de los Hechos también, los hombres eran los que iban en misioneros. Ahí Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, eran hombres. No ves una mujer que iba de misionera de aquí y allá y a todos lados predicando. No se ve. ¿Qué más? La primera disputa doctrinal en Hechos capítulo 5, cuando estuvo ahí la cuestión de que pues deben de guardar la ley los que se convierten al cristianismo, que no son del pueblo judío, tienen que guardar la ley judía, todo lo que decía la ley y todas las cosas que los judíos hacían. Y hubo una discusión y fueron y se decidió ahí en el primer concilio que no se les iba a imponer todo lo que dice la ley que tenían que hacer. Pero fueron hombres los que estaban en el concilio, no estaban las mujeres ahí opinando y diciendo, no, yo creo que tienen que guardar la ley. No, yo creo que no, pobrecitos, es que pues están... No, fueron hombres que dijeron, pues vamos a llegar a un acuerdo y este es el acuerdo. No les vamos a imponer otras cosas más que esto, que no son del pueblo de Dios. Eran varones. ¿Qué más? En 1 Timoteo capítulo 3, cuando se habla de los requisitos para los obispos, el género es masculino, no femenino, no dice obispas. En diáconos, ahí sí hay diáconas, pero obispas, pastoras, ministras, no hay en la palabra de Dios. Que vemos cosas diferentes en las religiones, es otra cosa, pero la palabra de Dios es distinto. ¿Qué más? ¿Dónde puede servir la mujer entonces? Porque pues es todo no y no. ¿Dónde puede servir la mujer? Pues en la escuela dominical. Puede ahí servir, atender a los niños, darles sus enseñanzas, estar a cargo de la escuelita dominical. Ahí puede servir. ¿Dónde más? La alabanza, sí, puede estar, pues tiene el don, tiene el talento, a lo mejor toca bien, tiene una voz entonada, puede cantar y puede tocar la alabanza.
¿Dónde más? El ministerio de los jóvenes adolescentes también, con las adolescentes, pues enséñele. Así como las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes, esposas, pues también pueden servir las mujeres a las adolescentes. ¿Dónde más? ¿Pueden ser diaconisas? Sí. Actividades material dentro de la iglesia, los libros, a lo mejor llevar la contabilidad, a lo mejor algo material dentro de la congregación, porque pues no hay varones, no hay suficiente personal en diferentes lugares. Bueno, pues una mujer se hace cargo de llevar ahí el inventario y pues es diaconisa. Y está bien, es correcto. ¿Dónde más? Células de mujeres, por supuesto, pueden juntar a mujeres, a niños ahí en su casa. Voy a darles un estudio. Ya tienes mucho tiempo de conocer la palabra de Dios, ya piensas que puedes dar un estudio, pues júntate ahí a las mujeres, ahí a lo mejor a tus vecinas, a tus familiares. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Células de mujeres, es correcto que la mujer enseñe a otra mujer. ¿Dónde más? En hacer misericordia. Pueden ir a la cárcel de mujeres, pueden ir, compartir a las mujeres. Es correcto. A los hospitales, a repartir una torta, un alimento. Está bien. Vayan a los hospitales a darle alimento a los que están en necesidad, a los que están allá afuera, en los asilos, a cuidar a los ancianitos, a las ancianitas. Es correcto. A predicarles, a decirles que se pongan a cuentas con Dios. Está bien. Es correcto. Todo eso pueden hacer, y aún algunas otras cosas más, sin descuidar su hogar y sus hijos, y sobre todo sin ejercer autoridad sobre el varón. Si hay un varón, pues que te dirija el varón. No quieras tú como mujer estar por encima del varón. Si hay un varón que vaya a los hospitales, está bien, pues él es el encargado, nosotros nada más repartimos, él es el que predica, él es el que le dice a la gente, nosotros repartimos. Si pudiera haber un varón encargado de la escuelita dominical, qué bueno. Si no, pues la mujer, es correcto, pero no por encima del varón. Son instrucciones que dice la palabra de Dios y que tenemos que seguirla. ¿Qué más? Ya vamos a terminar. 2 ejemplos de mujeres. Susana Wesley nació el 20 de enero del 69, murió el 23 de julio de 1742. Esta mujer fue la madre de Juan y Carlos Wesley. Juan Wesley fue un hombre que pudo casi llegar y convertir a toda una nación más que cualquier otra persona en su generación, y él fue el fundador del metodismo. Esta mujer nació en Inglaterra, en un hogar constituido por 25 hijos. Acuérdense que antes podían tener los hijos que quisieran, no como hoy, nada más 1 o 2 y con eso es suficiente. Ella era la más grande de esos 25 hijos y fue criada en un ambiente piadoso. Su padre fue un clérigo, Samuel, quien le dio una instrucción a su hija. Tú, Dios, te hizo esto y esto y esto, según la Escritura. Fue una mujer inteligente, apasionada por los estudios. Ella, de joven, pudo aprender 3 idiomas, el que hablaba, el griego, el latín y el francés. Mientras sus compañeras, las niñas, se divertían jugando, ella meditaba en la palabra de Dios. Y a los 19 años ella se casó con Samuel Wesley.
Con este varón tuvo 19 hijos. Nada más le sobrevivieron 10. Esta mujer dedicó toda su vida a la crianza y cuidado de su familia. Ella forjó a 3 varones y 7 mujeres a amar y servir a Dios. Hasta los años de madurez, ella no descuidaba a sus hijos. Era tal su sabiduría de esta mujer que aun cuando sus hijos estaban casados, la buscaban para pedir consejos. Ahí Juan Wesley y Carlos Wesley iban con la mamá: mamá, está y esto, ¿cómo ves tú? ¿Qué consejo me das? Y la mujer le daba consejo. Si quieres, pon la siguiente. Así se veía a Susana Wesley enseñando a sus hijos. Dedicó 20 de sus mejores años a criar a sus hijos. Ella es conocida porque levantó una descendencia para Dios. Si quieres, pon la siguiente. Tiene varias frases, Susana Wesley. Entre ellas decía: hay pocas, si es que las hay, que consagren o consagrarían cerca de 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. O sea, hay muy pocas mujeres que realmente se dediquen 20 años para ver que sus hijos se salven. Hay muy pocas. También decía: dame gracia, oh Señor, para ser una cristiana verdadera. Y otra de sus frases que ella dijo, dice: ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercerse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Esto era lo que decía Susana Wesley. No, el ser cristiano, estar ahí metida en una congregación o nada más ahí en la casa, sino es estar siempre en tu presencia. Recuérdame eso, Señor, que eso es lo más importante, estar en tu presencia. En una ocasión, cuando ella tenía 60 años, si quieres pon la siguiente, Juan Wesley le pidió que le diera a conocer sus métodos para la crianza de los hijos. Él le pidió a su mamá: pues dime cómo nos enseñaste, cuáles son tus métodos que tú utilizaste. Y ella le contestó: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal, diciendo: si no renuncian al mundo, aunque yo les dé el método, no lo van a poder seguir. Y déjenme decirte que sí, ella dejó su método o los 10 puntos que ella le dio más importancia para criar a sus hijos, y ahí están. A lo mejor no los has visto, ahí están en la librería. 10 consejos prácticos para educar a los hijos por Susana Wesley. Ahí están. Pero ella decía: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido literal, diciendo: tienes que renunciar a todo, a tus placeres, a tus deseos, con tal de ver que tus hijos se salven, con tal de ver cómo tus hijos crecen en gracia, en sabiduría, en amor y en servicio a Dios. Tienes que dedicar todo tu tiempo a tus hijos. Y si hay muy pocos, si es que no hay quien tenga eso en su mente: primero son mis hijos, antes de los perdidos, de los borrachos, de los drogadictos, de los del anexo, de los del hospital. Primero son mis hijos, primero son ellos. Y Susana Wesley lo sabía. Ella dedicó 20 de sus mejores años para ver a sus hijos crecer y formarlos en la educación cristiana.
hay pocos, si es que los hay. Ella dedicó, y cuando se fueron de misioneros, Juan Wesley decía, nos vas a extrañar, no vayas a llorar. Ella decía, al contrario, me da mucho gusto que se vayan de misioneros, y si no los vuelvo a ver nunca, me voy contenta y satisfecha de que mis hijos están sirviendo a mi Señor. Así era esta mujer, Susana Wesley, que sabía dónde estaba su rol y su papel como mujer. Lo primero, dentro del hogar, la familia, los hijos. También tuvo su casa y le compartía a sus vecinos, y tenía el domingo en la tarde sus reuniones, también lo hacía. Otra mujer, si quieres, pon la siguiente. Catherine M. Bott, esposa, madre, predicadora. Ella crió a 8 hijos que tuvo con su esposa. 7 de ellos llegaron a ser líderes dentro de lo que hoy se conoce como el Ejército de Salvación. En un principio estaba bien el Ejército de Salvación, en un principio caminaron bien los metodistas. Cuando esta mujer empezó su ministerio, dice que impactó mucho. Ella reclutaba a cientos de mujeres para la obra entre los pobres. Muchas, dicen, eran objeto de ridiculización, pero esta mujer invertía 3 meses en adiestrarlas para la tarea evangelística y luego las enviaba a trabajar. Aún hasta el día de hoy, el aporte de esta mujer en el ministerio del Ejército de Salvación sigue igual. Su fundadora de Ejército de Salvación, el día de hoy tú las ves mujeres ahí con muchos niños, más en diciembre tocando sus villancicos y recaudando ahí para su ministerio. Pero empezó con esta mujer. Sus hijos fueron líderes, ministros dentro de la congregación. Si quieres, pon la siguiente. Ella inició su ministerio activo, predicando casa por casa. Participó activamente en reuniones para adolescentes y jóvenes. Ella creía que la mujer cristiana no solo tenía el derecho de predicar a los demás, sino tenía el deber de hacerlo. Llevó a cabo sus propias colectas de recolección de fondos para la obra misionera. Enseñó a muchas mujeres a diferentes oficios para ganar sus propios recursos. Siempre apoyó a su marido en todo. Se le conocía como la madre del ejército. Así la conocían, la madre del ejército. Ella murió, si quieres por la siguiente. Cuando murió, a la edad de 61 años, muchas mujeres, miles de mujeres, lloraron su partida por su ejemplo, por su legado. La extrañaron y fue un ejemplo para muchas mujeres. Catherine Bott. Si quieres poner la siguiente. Es un comentario de un hombre, el libro lo conoces, de John MacArthur, 12 mujeres extraordinarias, también están ahí en la librería. Él dice, las mujeres más significativas en la Escritura no fueron influyentes debido a sus profesiones, sino a su carácter. El mensaje que nos dan colectivamente no se refiere a la igualdad de sexo, sino a la verdadera excelencia femenina. Y esto siempre se ejemplifica con las cualidades morales y espirituales, más bien que por el prestigio, las riquezas o la apariencia física. ¿Qué dice este comentarista, John MacArthur? Que las mujeres de la Escritura se caracterizaron por su carácter, no por su aspecto físico, no por su dinero, no por su apariencia. Como el día de hoy, no es la mujer
según la Escritura, la que tiene muchas carreras, títulos, posesiones, dinero, buen parecida. No, es porque obedece a Dios, porque sigue lo que está allí escrito en su palabra, porque ama mucho a su familia, a sus hijos, porque tiene carácter y lo forma en sus hijos. Termino con un texto que está en Proverbios capítulo 31, verso 10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es un proverbio del Antiguo Testamento, muchos siglos atrás. Y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Comparándolo con lo que más valía en aquel entonces, las piedras preciosas, dice: una mujer virtuosa sobrepasa lo más valioso que puedas tú encontrar en esta tierra. Son textos de la Escritura, el rol de la mujer en la familia, en la iglesia. Tomémoslo de parte de Dios. Y si hay cosas que corregir como mujer, corrígelas, mujer, ¿es cierto? Después se va a hablar del varón, también hay mucho que corregir, hay mucho que nosotros ceñirnos a la palabra de Dios. El día de hoy te tocó a ti, mujer, si te has encontrado con alguna falta, corrígela y apégate a las Sagradas Escrituras. No te dejes llevar por esta sociedad, por esta corriente. Detrás de ello está el diablo. Quiere acabar contigo, con tu familia, con tus hijos, con la iglesia, con todo lo que Dios ha establecido. El diablo quiere acabar. Tú decides qué hacer. Si te ciñes a lo que dice la palabra de Dios, va a haber bendición para tu vida y para tu familia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias porque eres bueno, porque tú nos enseñas. Tú, Señor, nos muestras qué es lo correcto. Tú nos dices cuál es el papel, el rol de la mujer en la familia, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a llevarlo por obra. Que no, Señor, nos llevemos por esta corriente, sino que nos ciñamos a lo que tú desde un principio estableciste. Que así sea, Señor. Queremos ver bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar y en la iglesia. Sigue, Señor, tratando con nosotros. En el nombre tuyo.